Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer estudiamos que la fe salvadora que viene del Espíritu implica la mente, las emociones y a su vez la voluntad está implicada. La fe sin obras está muerta y no cabe duda al respecto. No sirve de nada decir que creemos en Dios si seguimos viviendo una vida mundana. O sea, no interesan las experiencias que puedan tener las personas si continúan siendo personas mundanas. No tiene ningún sentido que afirmen tener una fe y unas creencias. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras está muerta. Dice el salmista, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmo 97:10. O sea, no se puede amar al Señor sin aborrecer el mal. Eso ocurre cuando el Espíritu interviene. Lo dejamos, lo damos de lado. Miremos a David también en los Salmos 51 y en el Salmo 139. Y eso lo encontramos en toda la Biblia. Ahora consideremos asimismo a estas personas en el capítulo 11 de Hebreos. Cuando Abraham oyó la palabra que el Señor le habló, creyó y abandonó su país, aunque no sabía a dónde iba. O sea, la fe actúa. La voluntad siempre está implicada. Y si nuestra voluntad no lo está, pues no tiene ningún sentido decir, sí creo en eso, lo he aceptado. En otras palabras, lo que es preciso recalcar en la actualidad es que la fe no es una especie de sola creencia. Eso es un peligro. En la mera creencia ni el corazón ni la voluntad están implicados, pero en la fe toda la persona está implicada. Cristo salva a la totalidad del hombre y de la mujer. Nada queda fuera. Podemos ver que en correspondencia con la creencia, la confianza y la entrega está el intelecto, el corazón, la voluntad. Esa es entonces nuestra definición esencial de la fe. Pero quedan ciertos problemas y debemos tratarlos porque surgen muy a menudo en las discusiones y las personas suelen hacer preguntas acerca de ellas. Por eso el título de hoy es La fe, la seguridad de la fe salvadora del Espíritu Santo. En primer lugar, ¿cuál es la relación entre fe y razón? La mejor respuesta que podemos dar es que la fe no es una cuestión de razón. Algunas personas enseñan que lo es. Dicen que si los hombres y las mujeres utilizaran sus mentes, por fuerza serían cristianos. Pueden entrar al cristianismo por medio de la razón, pero eso es profundamente antibíblico. No pueden, porque la razón del hombre y la mujer también se encuentra en un estado caído. Y no solo eso, en la fe existen elementos sobrenaturales y milagrosos que la razón no puede abarcar. Ciertamente citaríamos la afirmación del gran Blaise Pascal, quizá el mayor matemático que haya conocido el mundo y que tuvo una conversión evangélica. Y él dijo que el mayor logro de la razón es enseñarnos que la razón tiene un límite. Así pues, ¿qué hay de la fe y la razón? Bueno, la fe no es simple razón, pero por otro lado tampoco es contraria a la razón. No es irrazonable, no es irracional. Esa es la acusación que se nos hace. Dice la gente, pero lo que los cristianos enseñan es una especie de irracionalidad. Dicen que la fe no es una cuestión de razón. Bien, entonces, ¿se opone a la razón? No, no es razón y tampoco se opone a la razón. ¿Qué es entonces? Escuchen esta palabra, es suprarracional. ¿Qué significa? Significa que nuestra razón nos lleva a un lugar en que comprendemos que la razón es insuficiente y en ese momento no podemos más que someternos a la revelación. Y eso es la fe. La fe es aceptar esta revelación. A mí me gusta cada vez más pensar en ello de esta forma. La fe significa que me ciño deliberadamente
a la palabra, la Biblia. Rechazo la filosofía, rechazo hacer ciertas preguntas. La gente siempre las está haciendo y quiere comprender la doctrina de la Trinidad. No podemos, nunca la comprenderemos porque nuestra mente y razón no pueden asimilarla. Es demasiado inmensa, es demasiado divina, es demasiado eterna. La aceptamos pues y dejamos de hacer preguntas. Y una de las mejores señales del verdadero nacimiento en la fe de las personas es que dejan de hacer ciertas preguntas. Pensemos en la fe así y nos ayudará. Vayamos a la Biblia como niños y aceptémosla y entonces empezaremos a ver que es sumamente razonable. La razón no podía introducirnos en ella, pero una vez ahí encontraremos que todo cuadra. Es una gran composición completa. Hay un mensaje que la atraviesa de principio a fin. Las partes están ahí. Todas encajan como un mosaico perfecto. Es lo más razonable del mundo y sin embargo la razón no nos llevará a ello. La fe nos introduce en la Biblia y entonces vemos lo razonable que es todo. Porque Cristo no solo es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, como dice Primera de Corintios 1:24. Y cuando estamos en ella vemos que solo esto es sabiduría y que todo lo demás sería injusto e irrazonable. Si la fe fuera una cuestión de razón, solo las personas con un gran intelecto podrían ser cristianas. Y por otro lado, la fe no es irrazonable porque de ser así, pues nadie inteligente sería cristiano tampoco. Pero debido a que es lo que es, nos pone a todos al mismo nivel. Aceptamos esta revelación y luego procedemos a entender. Esa es la relación entre la fe y la razón. Y la relación entre fe y conocimiento. Aquí vemos de nuevo que este es un punto sumamente importante. Y podemos expresarlo de este modo. En la fe debe haber un elemento de conocimiento, porque la fe adquiere existencia como resultado de la actuación de la verdad. Si el primer elemento de la fe es la creencia, y si es una creencia en la verdad, pues debemos conocer lo que creemos. Pedro, pues, exhorta a los cristianos de esta forma. En Primera de Pedro 3:15, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hay una gran diferencia entre saber y comprender. Comprender significa que podemos abarcar algo, que nuestra mente puede entender completamente, mientras que saber significa, ser consciente con la mente. Perdonen. Ahora, el elemento del conocimiento en la fe no es el de la comprensión, sino que por fuerza debe ser el de saber. Cuando las personas vienen, por ejemplo, y me preguntan, y les pregunto, perdón, si son cristianas y si me contestan, bueno, es que creo, tengo fe, y pues tengo derecho a preguntarles, ¿en qué creen? Y siempre tenemos derecho a preguntar a los cristianos o a aquellos que afirman serlo, ¿en qué creen? Y los cristianos deberían ser capaces de responder a esta pregunta, tal como lo dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y Pablo, para desarrollar cómo la fe viene, dice en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así pues, en la fe existe este elemento del conocimiento y el entendimiento. Es más bien saber que comprender. Y entonces puede que pregunte a alguien, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos conocer? Nos está diciendo que no somos cristianos a menos que comprendamos toda la gama de la fe cristiana y a menos que seamos expertos en cada detalle de todas las doctrinas.
No, claro que no. Como ya hemos visto, ese no es el objetivo. Estamos diciendo que hay ciertas verdades que son absolutamente esenciales y vitales para la integridad del Evangelio, para la existencia misma de la fe. Pero hay otras verdades que, a pesar de no ser esenciales para la integridad del Evangelio, son esenciales para, para tener una simetría y perfección en la palabra. Ahora, déjame explicar lo que eso significa. Hay unos mínimos indispensables y debemos luchar por ellos, pero existen otras doctrinas y otros aspectos de la fe que no son absolutamente esenciales para la salvación, pero que sí son esenciales para un concepto de la salvación completo y para una fe equilibrada y organizada y una expresión de esta. En otras palabras, hay ciertas doctrinas que debemos creer y hay otras sobre las que hay dudas y acerca de las cuales puede haber un legítimo desacuerdo, lo que ya hemos estado estudiando. Hay doctrinas primarias esenciales y hay doctrinas secundarias. ¿Cuáles son entonces las cosas esenciales? Bien, pues debemos creer en Dios, debemos creer en el carácter de Dios. Si no creemos que Dios es santo, pues no somos cristianos. Si no creemos que Dios es justo y recto, no somos cristianos. Además de creer en el amor de Dios, debemos creer en los otros atributos que consideramos ya en otros estudios. La revelación bíblica acerca de este Dios santo, justo, que es el juez del universo, eso es esencial. Por eso, a partir de este domingo que pasó y durante los próximos domingos, estaremos estudiando acerca de la santidad, de cómo crecer en la santidad. Ahora, es igualmente esencial que creamos en nuestro estado caído y perdido. Y no vamos a discutir eso ahora, pero eso es un absoluto. Si no sabemos lo que es un pecador, que somos pecadores y nos hemos arrepentido, no somos cristianos, no podemos serlo y no tiene ningún valor que digamos que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo a menos que veamos que Él es el único Salvador y Redentor? Pero ¿de qué tengo que salvarme? Pues es de la culpa de mi pecado ante el Dios Santo. Así pues, debo tener clara la doctrina del pecado y mi estado caído, mi inutilidad, y luego acerca de la persona y obra de Cristo. Y Pablo mismo da estos elementos esenciales en los versículos de Primera de Corintios 15, cuando él dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo primero, la persona y lo que ha hecho, la obra sacerdotal de Cristo, la obra de mediación, la expiación. Eso no es discutible. Pero si las personas no ven que su salvación proviene tan solo de la sangre de Cristo, bien se puede pensar eh, de nosotros lo que sea, pero no veo cómo se puede considerar cristianos a semejantes personas. Es esencial entonces lo que dice Pablo en Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo anunció a los corintios su muerte. Siempre estaba en el centro la muerte de Cristo. Y esta no es una cuestión sobre la que se pueda discutir. Esto no pertenece a la simetría de la fe, sino a la integridad de la fe. Al igual que algunos aspectos de esta gran doctrina de la persona y obra del Espíritu Santo en los que ahora estamos enfrascados. Si no creemos en la regeneración, si no vemos esta necesidad absoluta, pues no veo que tengamos ningún derecho a considerarnos cristianos si no vemos que estamos tan perdidos que nada sino recibir nueva vida de Dios puede reconciliarnos y llevarnos al cielo. Entonces tenemos carencias en un aspecto vital, un aspecto que es íntegro y que pertenece a la integridad misma de la fe.
Esas entonces son las necesidades absolutas. Y diría que tenemos derecho a insistir en la presencia de esas doctrinas antes de estar preparados para decirle a las personas, si tienes fe. La fe no es un sentimiento vago, no es un vago deseo de tener ciertas bendiciones de Cristo. La fe es una creencia en este evangelio, esta palabra de Dios, este mensaje, esta verdad que predicaban los apóstoles. La verdad sobre la que escriben es una aceptación, un asentimiento a eso, es una persuasión que me emociona y que me hace llevar a cabo algo. Eso es la fe. Y debo saber lo que creo y en quién creo y lo que creo en relación con él. Esos son los mínimos indispensables, lo esencial, los elementos que pertenecen a la integridad misma de la fe. Ahora, número 1, la seguridad. Recuerden el título, ¿eh? El título es La seguridad de la fe salvadora del Espíritu Santo. El tema que ahora llegamos no solo se trata muy a menudo en las Escrituras, sino que desde un punto de vista práctico es nuevamente de gran importancia. Y me refiero a la relación entre fe y seguridad, o como a veces se le denomina la seguridad de fe. Esta no es tan solo una cuestión práctica, es algo que a menudo ha dejado perplejas a las personas y a menudo ha causado infelicidad. La estamos viendo porque es una de las doctrinas, pero como estamos recordando constantemente, no las consideramos por interesarnos solamente en problemas intelectuales. La intención tras esta serie es profundizar y ampliar nuestro conocimiento práctico de Cristo, porque estamos tratando algo experimental a la par que la doctrina que se enseña en la Escritura. Ahora pongan mucha atención. Hay algunas personas que dicen que en esta vida la seguridad es imposible para el cristiano. Y esa es, por ejemplo, la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que considera esta doctrina de la seguridad como una de las enseñanzas más peligrosas y cuestionables del protestantismo, de los hermanos separados, como nos llaman. Toda la enseñanza de la Iglesia Católica Romana es, y creo que es una prolongación de lo que hemos visto de la idea católica de la fe y muchas otras doctrinas, que los cristianos no podemos tener seguridad en esta vida, que lo único que pueden hacer es confiarse a la Santa Madre Iglesia. Pero eso no es seguridad, porque se mantienen, como si dijéramos, en una dependencia permanente de la Iglesia y los sacramentos. Pero esa idea de que los cristianos pueden tener alguna seguridad interior les es completamente aborrecible y una herejía sumamente peligrosa. Sin embargo, esa idea no la sostienen solamente los católicos. El movimiento teológico asociado al nombre de, bueno, esto es necesario entenderlo para el contexto, para entender la seguridad de nuestra fe. El movimiento teológico asociado al nombre del profesor Karl Barth de Suiza es sin duda uno de los mayores teólogos del siglo XX y está de acuerdo en este punto con la Iglesia Católica Romana. Barth, por otro lado, abomina profundamente esta idea de la seguridad de salvación y la denuncia, y es bastante coherente con su propio sistema teológico al hacerlo. Y es bueno que tengamos en mente esto porque uno a menudo encuentra buenos evangélicos aplaudiendo el bartianismo, como le llaman, y ciertos predicadores bartianos sin comprender que una parte esencial de su postura consiste en negar la posibilidad de tener seguridad de salvación. A Barth le disgusta la experiencia en su conjunto y su única idea es que no se puede tener una verdadera certeza de ninguna de estas cosas, y más aún, que todos los intentos de expresar nuestra fe son por fuerza erróneos y equivocados. Ahora, oponiéndose a eso, los protestantes, con eso me refiero
a Lutero, Calvino y sus compañeros, se fueron al otro extremo y dijeron que la seguridad de fe es una parte esencial de la fe. Y sin duda adoptaron esa postura en parte como reacción a la Iglesia Católica Romana. Deseaban tanto liberar a las personas de la tiranía y la esclavitud de la Iglesia que fueron tan lejos como para decir que sin esta certeza y seguridad, la así llamada fe de una persona no tenía ningún valor en absoluto. Y por otro lado, esto no solamente se restringe a los primeros protestantes. John Wesley, y especialmente en sus primeros tiempos, enseñó exactamente lo mismo. Habiendo tenido esa experiencia en la calle Aldersgate, enseñó muy claramente durante unos años que la fe debe proporcionar la clase de seguridad que él había recibido. Solo eso era fe verdadera, y más adelante modificó esa enseñanza. Y es interesante advertir que la actitud de estos diferentes maestros hacia la seguridad supera sus otras diferencias. John Wesley, el arminiano, enseñó que esta seguridad era esencial, pero hubo otros metodistas en el siglo XVIII que no eran arminianos y tenían una idea reformada, pero que al principio compartían esta insistencia en la seguridad como parte esencial de la fe. Recuerden que los arminianos son los que creen en el libre albedrío de la gente. Y esto era cierto de los padres metodistas de Gales, quienes solo admitían personas como miembros de la iglesia cuando tenían una seguridad de salvación. Pero a veces iban tan lejos como para hacer que los aspirantes a miembros dijeran cuándo les había llegado la seguridad y cómo la habían recibido, quién era el predicador y con qué texto. Y eso muestra la reacción extremada que ocurre a menudo, especialmente cuando el periodo previo ha sido vago e indefinido y más moral que espiritual. Pero no cabe duda de que la enseñanza reformada prevaleciente con respecto a esta cuestión es aquella que se enseña. Esta dice, por ejemplo, que la seguridad no es esencial para la fe, que se puede tener fe sin seguridad, pero al mismo tiempo que la seguridad no solo es posible, sino deseable, y nadie debería descansar hasta tenerla. Esta ha sido la enseñanza más extendida entre los evangélicos desde la Reforma Protestante. Ahora, si eso entonces es así, si es cierto que se puede tener fe sin seguridad, aunque la seguridad sea deseable, estamos acreditados para decir que en y por sí misma la duda no es incompatible con la fe. Como se puede ver, la duda debe contrastarse con la seguridad, no con la fe. Hombres y mujeres que tienen fe pueden estar gravemente llenos de dudas. Pedro, por ejemplo, habiendo caminado sobre las aguas en dirección a nuestro Señor, comenzó a mirar de pronto las olas y comenzó a hundirse. Y nuestro Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Mateo 14:31. Nuestro Señor no dijo que Pedro hubiera perdido su fe por causa de sus dudas, de manera que la duda no es incompatible con la fe, pero generalmente significa que hay una fe débil o pequeña, y eso puede deberse a muchas causas. Puede deberse al pecado. Si los cristianos caen en el pecado, tendrán un sentimiento de condenación que a su vez probablemente les conduzca a la duda. No significa que hayan perdido su fe, pero muy bien pueden encontrarse en un estado de duda hasta haber confesado y abandonado el pecado, y todo esté claro nuevamente, volverán a ser o a tener seguridad en su fe. La fe permanece, pero se encuentra débil e incierta y son víctimas de la duda momentánea. Y en cualquier caso, la duda puede deberse también a una mala interpretación de la verdadera naturaleza de la fe. A veces las personas no comprenden que la fe es activa, que debe aplicarse. Tomemos la pregunta de nuestro Señor a los discípulos en la barca. Él estaba durmiendo y ellos pensaban que estaban a punto de hundirse, pero se dirigió a ellos y les dice, ¿dónde está vuestra fe? O sea,
en Mateo 8:26, les dice, la tienen, pero no la están aplicando. Ahora bien, si las personas no comprenden que la fe debe aplicarse, que implica una acción, puede que momentáneamente sean víctimas de la duda y del mismo modo debemos entender que la fe ha de apropiarse, la fe debe aferrarse a la verdad y eso nuevamente es una forma de actividad. Si permanecemos en un estado puramente pasivo, aguardando a que algo suceda, es muy probable que la duda predomine sobre la fe. Pero si comprendemos que la fe se apropia, se aferra, nos despojaremos de nuestras dudas y nuestra fe se fortalecerá. Ahora escucha muy bien esto, escúchalo bien. La siguiente afirmación, que según la Biblia claramente se puede tener fe sin seguridad. Y el respaldo para decir eso es que Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. En segunda de Pedro 1:10. Nosotros no podemos determinar nuestro llamamiento ni nuestra elección, pero podemos hacerlos firmes. Y toda la finalidad de este pasaje es exhortar a las personas para que tengan esta diligencia. Porque en los versos siguientes, o bueno, en eh, segunda de Pedro, de los versos 1, 5 y 7, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y Pablo nos lo recalca, entraremos al reino eterno de nuestro Padre si pertenecemos al pueblo de Dios, sí, pero si queremos una entrada generosa, esa es la expresión del versículo 11, si queremos tener esa bendita seguridad, debemos hacer firme nuestro llamamiento y elección. Y obviamente, entonces la implicación es que se puede tener fe, pero sin seguridad. De ahí la exhortación de Pedro para que tengamos seguridad. O nuevamente, como dice Primera de Juan 5:13, estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto subraya el hecho de que Juan no se está dirigiendo a los inconversos. La carta no se escribió a personas de afuera del mundo, sino a los creyentes. Son creyentes. Y Juan les escribe a fin de que sepan que tienen vida eterna. Desea que también tengan seguridad. Y es obvio, pues, que se puede tener fe careciendo de seguridad. De otro modo, no se habría escrito esta carta jamás. Y luego la cuarta afirmación es un punto muy interesante. Obviamente en relación con cualquier tipo de fe, por muy débil, por endeble, por inmadura o pequeña que sea, debe de haber cierto conocimiento y por tanto cierta confianza, cierta seguridad. Pero eso es contradecir lo que se ha dicho, dirá alguien. Bien, aparentemente suena paradójico, pero déjenme explicarlo. En el último estudio vimos que la fe por fuerza y por definición debe creer en algo, la fe general y la fe salvadora. No se puede tener fe en el vacío. La fe significa que en cualquier caso creemos con nuestra mente y asentimos intelectualmente a la verdad que se enseña en la palabra. No se puede creer sin saber en qué se cree. Así pues, al creer estas cosas acerca de Dios y de nuestro Señor y de la salvación, hay un sentido en que debemos tener un mínimo de seguridad y de comodidad y confianza, y sin embargo, no lo denomino como esta verdadera seguridad de la fe. ¿Cuál es entonces la diferencia? Te voy a dejar con esto, escúchalo. Podemos expresarlo así. Lo que acabamos de describir es lo que denominaríamos como una seguridad objetiva y existe una diferencia entre la seguridad objetiva y la subjetiva. Y nuevamente el ejemplo clásico de esto es
lo que decía John Wesley antes del incidente de la calle Aldersgate, en que sintió un extraño calor en su corazón. John Wesley creía en la verdad y sabía que era cierta. Esa era una seguridad objetiva, pero lo que no tuvo hasta aquella noche fue la seguridad subjetiva, lo interior. Ahora bien, recordemos que esto se expresa muy gráficamente con lo que contó un anciano predicador que estaba en su lecho de enfermedad. No estaba contento y le preguntaron qué le preocupaba y dijo: estoy completamente seguro con todo mi ser de la verdad que siempre he predicado. Entonces, ¿qué pasa?, le preguntaron, y dijo: aunque tengo certeza de ello, no estoy contento de su manifestación aquí, señalando a su corazón. O sea, tenía una seguridad objetiva absoluta, pero no lo tenía claro. No estaba contento en el ámbito de su seguridad subjetiva. Y esa es una forma de verlo que puede servir de ayuda, porque hay muchas personas en esa misma situación. Dicen que no tienen ninguna duda acerca de la verdad misma y sin embargo dicen con razón: sí, pero no estoy contento acerca de mi interior, de mi propia seguridad. Y por supuesto que la verdadera seguridad incluye ambas, la objetiva y la subjetiva. De manera que eso nos lleva a la siguiente pregunta, y te voy a dejar con eso. ¿Cuál es la base de la seguridad? ¿Cuál es la base de la seguridad? O sea, quiero decir la seguridad completa, tanto la subjetiva como la objetiva, la interna como la externa. ¿Cuál es esa base de la seguridad? ¿Sí entendiste? La seguridad de la fe salvadora del Espíritu Santo. Mañana veremos la parte 2. ¿Cuál es la base de la seguridad salvadora? Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por enseñarnos, Señor, acerca de la fe que tanta falta nos hace, Señor, en estos momentos críticos de luchas, de pruebas que todos estamos atravesando de una manera u otra. Pero sabemos, Señor, que tú nos pruebas para fortalecer nuestra fe. Tu palabra dice que la lucha diaria es por la batalla de la fe. Es una batalla diaria que tenemos que pelear, pero ceñidos con toda la armadura de Dios, tomando la espada del Espíritu, tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, los calzados los pies con el apresto del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener la armadura completa con esa coraza de justicia cubriendo nuestro corazón. Que diariamente nos demos cuenta en la lucha en que estamos, porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que clama aún. Toda la creación gime por la restauración, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo, Señor, de que se aumente nuestra fe. Y hoy te decimos, como los discípulos te lo dijeron: aumentanos la fe, Señor, esa medida de fe que ha sido depositada en cada uno de nosotros, a tener la seguridad de la fe salvadora, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.